Buen día, jóvenes. Vamos a revisar el día de hoy, el hablar del verbo be, el verbo to be, ¿no? Este tan famoso verbo que creo que la mayoría de ustedes por lo menos ha escuchado alguna vez, ¿no? Y seguramente que muchos de ustedes lo conocen de alguna forma. Bueno, siempre es bueno eh, recordarlo, ¿no? Trabajar con ellos, practicarlo, sobre todo desde el punto de vista gramatical, ¿sí? En cuanto a la gramática, ¿no? Eh, cómo utilizarlo de manera correcta y adecuada, ¿no? La traducción siempre les he dicho y les digo y se los recalco una vez más y siempre lo haré. eh, es una herramienta, no es una finalidad, ¿ya? Sobre todo en la forma como los evalúa, ¿no? En el examen de admisión y a futuro, en el desarrollo del idioma inglés, y aprenderlo, ¿no? No digo que la traducción sea mala, no, de ninguna manera, ¿no? Es una herramienta que ayuda. El propósito es que ustedes entiendan el idioma de manera académica, es decir, gramaticalmente, ¿no? Correctamente, ¿no? Para efectos de sus estudios y para efectos, claro está, el examen, cómo se los presenta. Si conocen vocabulario, si saben, pueden traducir, entender mejor las cosas, genial. Es una herramienta de apoyo que sirve muchísimo. Pero recuerden, la traducción no es un fin, no es el propósito, no, no es la idea. La idea es entender la estructuración gramatical. ¿Cómo estructuramos una oración? Como en español y muchos idiomas. Sujeto, predicado, complemento, ¿no? Sujeto, predicado. Ahora, dentro del complemento o predicado, ¿no? Está el verbo, el objeto, los adjetivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Los adverbios, diferentes estructuras gramaticales que, bueno, juntos conforman una oración, ¿no? Transmiten una idea, ¿no? Y el conjunto de oraciones, pues un párrafo justamente para transmitir ideas, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, hay que saber utilizar correctamente y de manera muy apropiada estos elementos gramaticales de los cuales estamos conversando ahora, ¿no? Y bien. El verbo to be, ¿no? Bueno, primero el verbo, núcleo fundamental de la oración. Ustedes lo saben eso perfectamente bien, desde nuestro idioma también, ¿no? Este, sin el verbo no sabemos de qué se está hablando, ¿no? El verbo justamente es la acción, el propósito, ¿no? El tema, ¿no? Captar la idea, gran parte de la idea. Todos los demás elementos, de alguna manera también lo complementan, ¿no? Entonces, este verbo be, ¿por qué es uno de los primeros temas que se toca en el idioma inglés o se estudia en el idioma inglés? Por la simple y sencilla razón que este verbo es muy particular en inglés porque tiene sus propias reglas gramaticales, tiene sus propias características de uso, ¿no? Este verbo tiene un uso, vamos a decirlo, exclusivo, ¿no? Con sus propias reglas. O sea, el verbo be es el único verbo en inglés que al momento de ser conjugado cambia completamente su forma base, ¿no? La forma base es be, ¿no? To be, que es la forma infinitiva, pero significa lo mismo, es solamente cuestión gramatical nada más. Entonces, al momento de conjugarlo cambia, como vamos a ver ahora y vamos a revisarlo, ¿no? Además, el verbo be es el único verbo en inglés que no necesita ningún tipo de auxiliar, ¿no? Por lo menos en presente y en pasado, ¿no es cierto? Esos tiempos fundamentales del idioma, o de los idiomas en general. No usa ningún tipo de auxiliar. De hecho, él mismo es su propio auxiliar. Y vamos a ver más adelante que el verbo be se convierte en un tipo de verbo auxiliar, ¿no? Tiene esa función gramatical. Por eso hay que conocerlo muy bien, ¿no? Tienes a la perfección, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con ese verbo, ¿no? Ahora, además de su estructuración gramatical, quiero que este verbo be también sepan cómo utilizarlo, o sea, en qué momentos lo utilizo, qué ideas me transmite, ¿ya? Cómo voy a trabajar con este verbo para, de alguna manera, pues, entenderlo, ¿no? Y también el propósito primordial de estas clases es que ustedes utilicen de manera correcta y apropiada el idioma gramatical, desde el punto de vista gramatical, para que puedan desarrollar, ¿no? Incluso de manera rápida, ¿no? Y efectiva y sin cometer errores, con mucha seguridad, que es lo más importante, sus preguntas en el examen de admisión, ¿no? Que es donde apuntamos y donde estamos trabajando. Ok, jóvenes, bien, veamos el tema entonces. El tema del día de hoy vamos a hablar del present simple of be, o sea, el presente simple del verbo be. Exclusivamente este verbo y en el presente simple. Más adelante iremos viendo otros verbos, otros tiempos, etc. ¿Okay? Entonces, revisemos bien esto, ¿ya? Y aprenderlo bien también. Ok, verb to be.
¿no? Y les he dicho, be es la forma base o to be es la forma infinitiva. Ambas formas son, la diferencia es gramatical nada más en el uso, pero significan ser o estar. Ojo, el verbo be tiene dos significados, ser o estar. En español tenemos dos verbos, en inglés uno solo. Por eso que a veces no puede tener una confusión, pero tengan bien en claro esa característica. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Bueno, los pronombres, ustedes ya los conocen, los hemos visto justamente en la clase anterior, ¿no? Hay que practicarlos, hay que trabajar con ellos, siempre vamos a verlos, ¿no? I, you, he, she, it, los singulares, we, you, and they, los plurales, ¿no? Ya saben que you tiene doble función, singular y plural, ¿ok? Saben que el pronombre es un reemplazo de un sustantivo, ¿no? En este caso, nombres propios podría ser, o sustantivos comunes, ¿no? Como mi mamá, mi hermana, mi papá, mi profesor, ¿no? Mi amigo, mis amigos, etc. El verbo to be, como les dije, se conjuga de tres formas distintas. Am, are, is. Tres conjugaciones, ¿eh? Es lo que decía, cambia completamente su forma base. Cambia. Bueno, esto hay que aprenderlo. No hay de otra, ¿ok? Entonces, tarea número 1, aprender esa tablita. Y si lo saben, practicarlo. ¿Ok? Que quede bien claro, que estén seguros de su uso. I am, you are, he is, she is, ¿no? It is, we are, you are, they are. ¿Ok? Esa es la conjugación. I am sería como yo soy o yo estoy, ¿de acuerdo? You are, tú eres o tú estás, o usted es o usted está, y así sucesivamente. ¿Ok? En la conjugación del verbo be. Entonces, de esta manera lo entendemos. ¿Ya? Bueno, como les decía, se lo repito, aprendan bien esta conjugación, ¿no? Y si ya lo saben, practíquenlo, repásenlo. No está de más, nunca está de más. Por eso es que tengan la seguridad de los conocimientos que van adquiriendo, todo lo que van aprendiendo. ¿Ok? Bueno, lo que les decía, ¿no? I, he, she, it, inclusive el you, porque el you va por los dos lados, ¿no? Que es singular, ¿no? Y el plural you, we, and they, ¿no? ¿Ok? De esa manera lo estamos entendiendo. ¿Ok? I am, he, she, it is, ¿no? You are, we are, they are. ¿Ok? Singulares y los plurales. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo entendemos. El verbo be. ¿Ok? Verb to be affirmative. De la forma afirmativa, tengo el sujeto, ya saben, el sujeto también importante. Hemos hablado un poco de ello en la clase anterior, vamos a seguir hablando de este tema y decidiendo que es muy importante. Nunca dejen a una oración sin sujeto, no existe el sujeto tácito en inglés. ¿Okay? Hay formas en las que podría obviarse el sujeto, pero no lo hagan. Bueno, el imperativo es uno de ellos, ¿no? Que es básico, pero después no lo hagan, ¿no? En la medida posible no lo hagan. Ya cuando dominen el idioma van a ver que en algunas situaciones sí, no se deja de usar, pero hay que tener cuidado, ¿ya? En ese aspecto. Bueno, el sujeto, como ya hemos visto, y los hemos visto como pronombres, ¿no? Verb to be, el verbo to be, que lo hemos visto, ¿no? La conjugación, y el complemento o predicado. Complemento, ¿ok? Complemento predicado. Complement. Examples, ejemplos. I am Tom. Yo soy Tom. He is a student. Él es un estudiante, él es un alumno. ¿Okay? De forma afirmativa. ¿Ya? Este es el orden no va a cambiar nunca. Sujeto, verbo be conjugado correctamente, depende del sujeto. Por eso la importancia del sujeto. No puedo omitir el sujeto, porque si no está el sujeto, yo cómo sé cómo conjugo el verbo. ¿Okay? Esas son las razones fundamentales. La conjugación del verbo depende mucho del sujeto. ¿Okay? Sino que no es tácito en inglés, no se sobreentiende de ninguna manera, ¿no? Complemento o predicado. ¿Okay? Bueno. En la forma afirmativa, el verbo to be, en las conjugaciones que ya conocemos, puede tener contracciones. El idioma inglés es un idioma de contracciones, básicamente. Utiliza demasiado, mucho las contracciones, ¿ya? Sobre todo de forma comunicativa. ¿Ya? Y de manera escrita, de manera informal. La diferencia es que el uso de no contracciones es formal, ¿no? En documentos formales, etcétera, ¿no? Pero ambos son lo mismo, significan lo mismo, no está mal tampoco el uso, hay que saber usarlo en el momento correcto nada más, en el momento apropiado. ¿De acuerdo? Entonces hay que trabajarlo de manera correcta. ¿Okay? Entonces tenemos, ¿no? I am, am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. ¿Okay? Son las formas de contracción que existen. Fíjense bien cómo se escriben y cómo, vamos a ver cómo se utilizan adecuadamente. ¿Ya? Más ejemplos. I am Tom. I'm Tom, ¿no? Yo soy Tom. He is student.
his student, ¿no? Él es un estudiante. Solo. We are doctors. We are doctors. Nosotros somos doctores. ¿Okay? De esta manera lo utilizamos. ¿No? Fíjense en el vocabulario, vamos aprendiendo. Verb to be negative, la forma negativa del verbo to be. ¿Cómo se estructura? Sujeto, ok, ya lo conocemos. Verb to be, conjugado correctamente, pide el sujeto. Agregas la negación, not. Aquí no hay auxiliares, solamente el not. Y el complemento o predicado, ok. Ejemplos. Affirmative, de forma afirmativa, ya vemos, ¿no? I am Tom. De forma negativa, I am not Tom. Okay. He is a student, ¿no? Él es un estudiante, ¿no? He is not a student. Él no es un estudiante, él no es un alumno. Yo no soy Tom, ¿no? He is not. We are doctors. We are not doctors. Bueno, nosotros no somos doctores, ¿ok? Y de esa manera vamos a entender de manera correcta y apropiada este verbo be, ¿ok? De forma negativa, ¿ya? Fíjense el orden, ¿ah? El orden nunca va a cambiar. Ahora, en la forma negativa, también vamos a tener las contracciones, o sea, negative contractions, ¿ok? I am not no se contrae, es decir, am not no se junta, nunca, no se puede. Es por fonética, por sonido, ¿ya? No, la fonética, el sonido no lo permite. En cambio, is not y are not sí se contraen. Is not, isn't, are not, aren't. ¿Okay? Ambas formas correctas y apropiadas, no hay ningún problema, ¿no? Les repito la diferencia. Esto es un poquito más formal, ¿no? Muy formal diría yo. Y eso es más informal, más comunicativo, más hablado. I am not Tom, ¿no? I'm not Tom, yo no soy Tom. La contracción viene del sujeto con el verbo be, más no con el not. En cambio aquí yo puedo decir, he's not a student, he's not a student, o he isn't a student, ¿no? Fíjense cuántas formas de contracción tenemos. We are not doctors, we are not doctors, we aren't doctors, ¿okay? Nosotros no somos doctores, ¿ven? Entonces, cualquier forma es correcta, no hay ningún problema, ¿okay? Verb to be, yes, no question, ¿no? Los famosos yes, no question. ¿Cómo los convertimos, no? Igualito, ¿ya? El orden es correcto. El verbo to be, para preguntar, para formular sus preguntas, cambia de posición con el sujeto. Es decir, el verbo to be adelante, siempre conjugado correctamente, seguido del sujeto. ¿Ok? Complemento o predicado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura gramatical, ¿ya? Por ejemplo, I am Tom, pregunto. Am I Tom? Are you Tom? ¿Ok? Como diálogo puede ser, ¿no? He is a student. Is he a student? ¿No? ¿Es él un estudiante? We are doctors. Are we doctors? Somos todos doctores. ¿Okay? De esta manera lo estructuramos. ¿Ya? Todo yes, no question en inglés, y se en toda la gramática del idioma y en todos los tipos gramaticales, constituye o tiene una respuesta corta, un short answer, una respuesta corta. ¿Okay? Y la respuesta corta, bueno, se llama respuesta corta porque justamente el yes, no question inmediatamente deriva o provoca una respuesta afirmativa o negativa, ¿no? Un sí o un no, inmediatamente. No hay otra forma de responderlo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, la respuesta corta se llama así justamente porque es un sí o un no y está respondida la pregunta sin ningún problema. Si ustedes quieren agregar mayor información, pues un punto y si es información, pero con el sí o con el no se respondió la pregunta. ¿Okay? Entonces, la respuesta se va a originar del verbo to be conjugado, ya, am, is, aren't. Este mismo verbo be conjugado se refleja en la respuesta, ya sea afirmativa o negativa, ¿no? Pero, are you Tom? Yes, I am, o no, I'm not. Is he a student? Yes, he is, or no, he is not, or no, he isn't. Are we doctors? Yes, we are, or no, we are not, or no, we aren't. ¿Okay? De esta manera. ¿Okay? Entonces, una respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces, hay un reflejo con el verbo be. Siempre estamos trabajando el verbo be, el mismo verbo be se refleja de forma afirmativa, de forma negativa en la respuesta. ¿Okay? Ahora, con las contracciones en las respuestas cortas, ¿ya? Contractions in answers. Don't contract affirmative short answers, ¿no? No hagas contracción con las respuestas cortas afirmativas. No puedo hacer contracción, no lo hagas, ¿ok? Yes, I am. No puedo decir yes, am. ¿Por qué? Por fluidez, por entonación. Esa es la explicación, ¿ok? Por una cuestión de fluidez y entonación, ¿no? No puedo decir yes, am, ¿eh? Yes, am. Me quedo como incompleto, como en el aire, ¿ok? No puedo decir yes, his, no, yes, he is, no, fíjate la diferencia, ¿no? Yes, I am, yes, he is. No puedo decir yes, am, yes, his, no. ¿Okay? Una cuestión lógica al oído, ¿no? Hasta sentido común, ¿no?
Entonces, con las afirmaciones, respuestas correafirmativas, en toda la gramática del inglés nunca uses contracciones, ¿ya? Es una cuestión de fluidez nada más. En cambio, it's okay to contract negative short answers, ¿ok? Está bien hacer la contracción negativa, las respuestas cortas negativas, ¿no? ¿Okay? No hay problema, ¿no? Por decir, no, he's not, no, he's not, ¿no? No, he isn't. El not ya alarga la palabra y permite, ¿no? No, we are not, no, we aren't. No hay problema. Se puede hacer la contracción, no pasa nada. ¿Okay? Entonces solamente, sí es una regla gramatical, pero basada en el efecto de la fluidez, ¿no? De ahí viene la regla, vamos a decir de una manera. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo usamos a este verbo be? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Okay? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo utilizamos? La gramática tiene una estructuración. Esa estructuración hay que seguir. El idioma inglés es muy rígido, muy cuadriculado, muy exacto. Difícilmente se sale de sus estructuras, sus formas. Esa es la característica que tiene este verbo. ¿Okay? Bueno, es de hecho toda la gramática en inglés. Y el verbo to be no es la excepción. Esta gramática, no es que el profesor lo sabe o está en los libros, no. Esta gramática tiene un propósito, tiene un uso, un porqué. Es ahí como yo entiendo una oración. ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que yo quiero transmitir? ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces vamos a prestar también atención a esto. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo, solamente es darle un enfoque y entender bien el concepto. ¿Okay? Después que aprendemos la gramática, claro está. So we use it, ¿no? Lo usamos, obviamente el verbo be. Primero, to say who we are, para decir quiénes somos. Por ejemplo, Brad Pitt is an actor. Brad Pitt is an actor, ¿okay? Brad Pitt es un actor, ¿okay? Brad Pitt is an actor, ¿okay? Estoy diciendo quién es Brad Pitt, o puedo decir quién es cualquier persona, ¿no? I am a teacher, you're a student, ¿ok? Entonces, ¿quiénes somos, no? Puede ser profesión u ocupación, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por esa forma, ¿eh? Del verbo be siempre con profesiones u ocupaciones. Segundo uso, to talk about the weather, para hablar acerca del clima. El clima utiliza al verbo be, y aquí es completamente diferente al español. Fíjense bien. It is very cold today. It is very cold today. It is very cold, ¿ok? Hace mucho frío hoy. Hace mucho frío, ¿ven? No sé, la traducción es completamente diferente. Eso les decía, tengan cuidado. Hay que aprender ya cositas, frases hechas, ¿no? It is very cold. El clima, es persona, utiliza it. ¿Okay? It is very cold today. Pero el clima utiliza it y el verbo to be. ¿Okay? Claramente lo vemos, estamos viendo ahí. Seguimos. We use it, ¿no? Usamos también el verbo to be to talk about time, para hablar acerca del tiempo. ¿Okay? El tiempo, la hora. ¿Okay? El tiempo en general usamos a este verbo be. ¿Okay? Fíjense bien. What time is it? What time is it? What time is it? ¿Okay? ¿Qué hora es? ¿Okay? Igual el tiempo, así como el clima, no es humano. Utiliza it. ¿Okay? Siempre un sujeto en la oración. Ese es el propósito. No es traducible. Mucho cuidado. ¿Okay? To talk about place, para hablar acerca de lugares. ¿Okay? Lugares. Ejemplo. The Amazon River isn't in Canada. The Amazon River isn't in Canada. El río Amazonas no está en Canadá. ¿Ven? Bueno, eso te lo saben. Entonces, ¿ven? De esta manera usamos al verbo be. ¿Okay? Fíjense todos los usos que estamos dando. De manera práctica, de manera sencilla. ¿Okay? De esta manera hasta lógica, diría yo, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse. Seguimos. So we use it to talk about how we feel. También lo usamos para decir cómo nos sentimos, para hablar de nuestros sentimientos. Ejemplo. She is angry. Ella está molesta. Ella está enojada. ¿Okay? Y aquí puedo hacer la conexión. Usamos al verbo be inmediatamente para describir, ¿no? En este caso las emociones, pero el verbo be viene seguido generalmente por un adjetivo. ¿Okay? Angry, happy, ¿no? Angry, molesto, happy, feliz, etcétera, ¿no? Sad, triste, ¿no? Entonces, adjetivos. ¿Okay? También usamos el verbo be to talk about people's age. Usamos al verbo be para hablar acerca de la edad de las personas. La edad, completamente diferente al español.
Nosotros el verbo, para decir la edad, usamos el verbo tener en la posesión. Yo tengo 40 años, ¿no? Es diferente en inglés. Yo no puedo decir I have, no. Usa el verbo be, I am, ¿no? Que traducción sería como yo soy o yo estoy 40 años. ¿Se dan cuenta? No hay sentido. Pero hay que aprender la estructuración gramatical y el uso. I'm 44 years old. Okay? I'm 44 years old. Okay? Yo tengo 44 años de edad. Okay? I am, ¿ven? Yo tengo, decimos en inglés, en español, ¿no? Oh, cuidado, es otro verbo, ¿ah? En inglés decimos I am, ¿no? I am, he, she is, no, we are, they are, etc. El verbo be para decir la edad. ¿Ok? Me quede claro, ¿ah? Estamos viendo en detalle cómo usamos este verbo. Seguimos. We use it to say hello. Usamos también el verbo be para decir hola. Bueno, para saludar. Por ejemplo, how are you? How are you? How are you? ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? O puede ser ¿cómo está usted? O ¿cómo están ustedes? ¿Ok? How are you? ¿Ok? Va a depender, ¿no? Aquí me dirijo. How are you? ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿No? Para decir hola, para saludar. También lo usamos para describir cosas, to describe things, describir cosas. ¿Ok? Obviamente en la descripción usamos al adjetivo, del cual también hablaremos más adelante. Elephants aren't small. Right? Elephants aren't small. Okay? Los elefantes no son pequeños. Estoy describiendo, ¿no? Las cosas, puedo decir también a las personas. ¿Okay? O sea, al escribir, a usar la palabra descripción, ¿no? ¿Qué describen los adjetivos? Se usan para describir, ¿no? Pero después del verbo be usamos siempre o generalmente adjetivos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera usamos a este verbo be. Fíjense, 8 usos distintos, los cuales hay que tomar nota. Más que aprenderlos de memoria, que no es el propósito, es que le encuentren sentido en las oraciones, en lo que dicen ustedes, cómo lo van a entender, cómo lo van a usar, obviamente, en la gramática. La gramática tiene un propósito de uso. No es que la gramática es una cuestión teórica que está ahí en un libro, mi profesor, solamente mi profesor lo sabe, no. Tienen que darle un uso correcto y apropiado. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, fíjense en esos detalles que estamos revisando, ¿ya? Entonces, hemos visto y hablado del verbo be, solamente del presente simple en esta clase, ¿ok? Tienen ustedes ahí un material, un PDF, de apoyo en cuanto a la teoría. Lo que les he explicado, tienen ahí más ejemplos, sobre todo ejemplos y definiciones. Léanlo. ¿Ok? Profesor, no entiendo. Poco a poco. ¿Ok? Entiende lo que estoy explicando ahora. El verbo to be, allí. Palabras nuevas, siempre van a haber palabras nuevas. Un diccionario ayuda. ¿Ok? O sea, no es nada difícil ni complicado. ¿Ok, chicos? Entonces, mediante la lectura, la forma de enriquecer el vocabulario es mediante la lectura, no hay de otra forma. No es que yo me memorizo, no, es que yo aprenda a utilizar las palabras de manera correcta y apropiada. Y si es desde el punto de vista gramatical, mucho mejor. ¿Okay? De igual manera, tienen ustedes ahí ejercicios tipo el examen de admisión. También desarrollenlos. ¿Okay? Nada complicado, nada difícil. Hagan los ejercicios, sigan practicando, porque jóvenes sigan practicando, sigan repasando. ¿Okay? Y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.